Familia IDEA, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en IDEA el Podcast. Este espacio que ustedes ya saben, lo utilizamos para platicar sobre temas muy importantes relacionados con la educación y la crianza de los hijos y el funcionamiento de la familia en general. Y ahora sí que cuando hablamos de educación, es imposible no transportarnos a las escuelas. Y ahora, si vamos a hablar de escuelas, tenemos que hablar del director. ¿Qué debe hacer un director? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo debe ser un director? ¿No crees? Así es. De hecho, el segundo factor más importante en la efectividad de una escuela es el director escolar. Ok. Si quieren saber más al respecto, tienen que quedarse para conocer. Perfecto. Entonces no esperemos más. Comenzamos con este capítulo. IDEA el Podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Antes de empezar con la información, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el profesor Brian Corrales. Es licenciado en educación primaria, maestro en educación y próximamente doctor en educación. Ya estás a punto de terminar, ¿no? Casi. Muy bien, es obviamente director de la escuela, por eso ahora sí que, como siempre les decimos, buscamos a las personas adecuadas para hablar de los temas en cuestión y ahora sí que por eso estás tú aquí con nosotros, porque tienes el conocimiento y la experiencia en la función de la que vas a hablar, ¿no? Es profesor e investigador en nivel superior. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado porque puedo compartir contigo y con las personas que nos escuchan y nos ven información que me apasiona, que tiene que ver con el liderazgo escolar, la dirección escolar y lo relacionado a todo el aspecto de la gestión, la administración y cómo se hace que una escuela funcione. Perfecto. Tu doctorado es más o menos de este tema, ¿no? Sí, es un doctorado en educación con énfasis en formación de profesores y el tema de investigación tiene relación con el liderazgo, particularmente en escuelas de alta vulnerabilidad social y Ok. complejidad. Antes de empezar con las preguntas, yo me quedé con una duda de lo que dijiste hace ratito. Dijiste que el director es el segundo factor más importante para el logro en una escuela. ¿Cuál es el primero? Bolívar dice que el primer factor para la efectividad en una escuela es el profesorado, o sea, este acercamiento directo con quienes aprenden y después de ellos y ellas, los directores y directoras son el segundo factor más importante, prácticamente porque a través de la dirección escolar se gestiona que la escuela funcione en regularidad de condiciones, es decir, infraestructura, la gestión de los recursos humanos, los materiales, el aprendizaje, la cultura, entre otros elementos que contribuyen para que una escuela corra como debe de caminar. Entonces, definitivamente el director, por todo lo que me estás diciendo, es un elemento súper indispensable, ¿no? No puede faltar en una escuela. Como en un cuerpo no puede faltar una cabeza, en una escuela no puede faltar un director. ¿Por qué podemos afirmar que definitivamente el director es indispensable en el centro escolar? Pienso que la dirección escolar, cuando hablamos de una escuela que trabaja estratégicamente, requiere establecer, por ejemplo, una visión clara del aprendizaje que se tiene que generar en el centro escolar. Esto supone que se encarga de orientar el proceso de aprendizaje, pero también de enseñanza, dar seguimiento, detectar áreas de oportunidad para garantizar que existan condiciones en las que los niños, las niñas, los adolescentes, jóvenes e incluso adultos puedan seguir aprendiendo. Obviamente tienen que existir ciertas habilidades que una persona tiene que tener o desarrollar para poder ser director, ¿no? Porque ahorita simplemente en la respuesta que nos diste en la pregunta anterior ya mencionaste varias tareas que definitivamente no se dan ahora sí que nada más porque sí. ¿Qué habilidades debe tener un director? Bueno, si nos remitimos a algunos marcos, por ejemplo, para entender algunas responsabilidades de los directores, puedo hablarte acerca de Marzano y sus colaboradores. Ellos dicen que algunas acciones, como por ejemplo tener una visión clara, permea en las acciones de la escuela, en cómo entendemos el trabajo de la escuela y con base en ello se dirige estratégicamente otra habilidad que es la planificación. Pero, por ejemplo, dices, un director debe tener visión clara. La visión de un director no es la misma que la visión de todos los directores en una escuela, si estás en una escuela. El punto es que la visión del director, junto con otra habilidad que es comunicar de manera efectiva,
permea en el plano de la didáctica para empatar los objetivos de la escuela con los objetivos de aprendizaje y las necesidades de los niños, las niñas y quienes aprenden. Ok, vale. O sea, más importante de tener esa visión clara sería qué vas a hacer con esa visión o cómo. Exacto, porque ahí entra un aspecto que es la estrategia. Puede tener el director una muy buena visión, pero de nada sirve si no sabe comunicarla. Entonces, al comunicar esa visión, garantiza que entre otro proceso, que es la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando aprendemos a comunicar la visión que tenemos, las expectativas que tenemos y los deseos que se buscan como escuela, que son las finalidades educativas, contribuimos a que el equipo de trabajo funcione como un organismo vivo. La escuela es un organismo vivo. Entonces, el director y la directora se encarga de orientar, brindar las condiciones para que ese organismo vivo pueda continuar hacia la consecución del aprendizaje. Ok. Ahora sí que esta persona se va a encargar como de organizar, por así decirlo, pero a encargarse de que las demás personas puedan hacer. Así es, que ese es otro elemento dentro de las habilidades de un buen líder. Garantizar que las personas tengan altas expectativas de logro. Eso supone que pueda compartir con otros y con otras para inspirarles a ser la mejor versión de sí mismos. Y no nada más hablo de los profes, las profes, también puedo hablar de la comunidad escolar, como las familias, los niños y las niñas o los adolescentes. Es decir, conseguir que su escuela tenga un cambio de cultura para que todos y todas aprendan y sean la mejor versión de lo que eran antes de haber llegado a esa escuela. ¿Tú consideras que eso pasa en la vida real? No puedo decir que no pase, pero tampoco puedo afirmar que pase en todas las escuelas. Creo que hay muy buenos directores y directoras que se encargan y se preocupan porque sus escuelas sean organismos que aprenden. Creo que depende mucho del buen liderazgo o el no tan buen liderazgo. Y esto se observa en la forma en la que la escuela funciona. ¿Aprenden los niños? Si no aprenden, entonces no están alcanzando los objetivos para los cuales la escuela fue creada. Claro. Ese es el fin último de la educación. Muy bien, perfecto. ¿Qué otras habilidades tenemos? Dentro de otras habilidades es la motivación. Es decir, reconocer tus logros. No me dejarás mentir, profe Diego, que cuando tú tienes un logro con tu grupo, le dices a tus niños lo que hicieron bien. Claro. Y eso les motiva a seguir aprendiendo. En el caso de la dirección escolar, cuando el director o la directora observa que el profe Diego está haciendo bien las cosas, es importante que lo reconozca, porque eso establece un parámetro de satisfacción personal. Es decir, te das cuenta de lo que te salió bien, pero no nada más tú, sino que ahora sabes que tu director y directora también lo percibe. Entonces, reconocer eso en el profesorado les ayuda a continuar motivándose y, sumados los resultados, contribuye a que la escuela instaure una cultura de aprendizaje continuo. En ese caso, la tarea del profesor para que los alumnos aprendan y en esta parte la tarea del director para que sus profesores sigan dando lo mejor de sí mismos para ahora sí que lograr los objetivos de la escuela están muy parecidos, ¿no? Porque tienes que motivar a las personas con las que estás trabajando. Claro. Recordemos que la suma de los esfuerzos individuales conlleva al logro de equipo. Vale. Y ese es un elemento sumamente indispensable en el trabajo de las escuelas. Una escuela que no colabora difícilmente va a alcanzar logros comunes. Como director y directora debemos de asegurarnos de que todos y todas tengamos una visión que nos hermane y que nos lleve a trabajar en conjunto. Vale. No como islas separadas, sino como un mismo equipo que busca una meta común. Oye, ¿y por qué es labor del director motivar a los profesores? El profe no se tendría que motivar solo. Si es tu carrera, si es tu trabajo, si te gusta la labor docente, ¿no sería tu responsabilidad? Bueno, sí es mi responsabilidad, pero también somos personas, somos seres humanos. Como seres humanos requerimos también de reconocimiento de lo que hacemos, requerimos de un empujoncito extra que te lleve a dar la milla extra. Desde la dirección escolar es importante que hagamos explícito o manifiesto que los profesores y las profesoras pueden llegar a hacer más de lo que incluso pueden pensar. Claro. Esa es una habilidad también directiva, el que reconozcas las capacidades en tu equipo de trabajo y se los hagas saber. Por ejemplo, motivar a que un profe sea director. Como director te das cuenta
que el profe Diego tiene capacidades para dirigir una escuela. Probablemente el profe Diego no se ha dado cuenta de eso, pero cuando lo haces explícito y se lo expresas, le haces llegar a una zona de desarrollo distinta a la que anteriormente estaba acostumbrado o acostumbrada. Y tú estás hablando desde una parte como ideal, ¿no? O sea, el hecho de que el director tenga que motivar a sus maestros es como esta idea de lo que debe hacer el director, pero si no lo hace el director, ¿hay alguna forma de llamarle la atención? ¿Te van a levantar un acta por no motivar a tus maestros? No necesariamente, pero entra el sentido ético del trabajo. Es decir, si yo sé que puedo atraer más abejas con miel que con vinagre, utilizo esta fórmula para hacer que mi equipo trabaje conmigo. Al contrario, si les estoy dando solo pruebas de vinagre amargo, lo único que voy a lograr es que trabajemos separados y la escuela empiece a desconfigurarse. Claro. Oye, y ya, por ejemplo, tú mencionaste la motivación, el hecho de cómo les vas a comunicar las cosas a tu equipo, de la visión que vas a tener, pero eso nada más es para beneficio de la escuela. ¿El director tiene algún beneficio al hacer eso? El director, pienso que en el tenor de su desarrollo profesional, la satisfacción más grande que puede tener es notar que su escuela creció. Okay. Dice la literatura que un cambio institucional llega aproximadamente después de los 8 años. Bastante tiempo. Pero bueno, es un trabajo que los directores y las directoras podemos hacer y que al darnos cuenta de que eso ha sucedido es la cerecita del pastel. O sea, te pregunto, ¿tú sientes satisfacción cuando tus niños aprenden? Sí, claro, completamente. Lo mismo sentimos los directores cuando nos damos cuenta que los procesos están funcionando. Si yo veo que mi escuela tiene el equipamiento necesario, si los profes estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si los padres de familia están contentos porque la escuela le ofrece lo que debe de ofertar, hemos conseguido el logro. Entonces, esa satisfacción es la que un director y directora puede tener. Y no te van a llamar la atención por no hacerlo, pero prefiero una no llamada de atención, pero el reconocimiento de mi comunidad como alguien que hace lo que tiene que hacer. Sí. Oye, y con referencia a otro puntito, ¿no? El ambiente que se instaura en una escuela, el clima entre los profesores, entre todas las personas que convergen en la escuela, ¿también tiene influencia el director? Sí, sí, y mucha. El director puede ser ese agente central que hace que se descomponga la organización por los chismecitos de pasillo, o por hablar a las espaldas de un profe, o por no ser discreto. Entonces, desde el sentido ético, el profe, o sea, el director, garantiza que la comunicación en la escuela funcione en la mejor de las maneras. Medios de comunicación, estrategias para la comunicación efectiva, ser asertivo con lo que dices, cómo lo dices, en la entonación en la que lo dices, y por ahí dicen hasta lo políticamente correcto para llamar la atención, incluso que tu compañero y compañera no se sienta ofendido porque tienes que llamarle la atención. Hasta eso es una habilidad, o sea, saber cómo determinar una llamada de atención, pero desde el sentido formativo, ¿no? Vale. Profe, espero eso de ti, no estamos alcanzando las metas que nos hemos propuesto, necesitamos mejorar. Siempre en el sentido del respeto, de la empatía, que es otra habilidad directiva. ¿La empatía? Así es. ¿En qué aspecto? Cuando te pones en el zapato del profe y le haces saber que estuviste en su lugar y que no eres su jefe, eres simplemente otra figura educativa que tiene otras responsabilidades. Entonces, como director, me encargo de que tú y yo hagamos lo que nos toca para que la escuela funcione. Ese será siempre el fin último de la figura directiva. Todo debe de funcionar. Vale. Entonces, si por ejemplo yo llego contigo y te pido algo, pero no te explico para qué lo necesito o por qué te lo estoy pidiendo, puede ser, una, que en tu mente te hagas ideas. O dos, que decidas no hacerlo. Pero en el pedir está el dar. Claro. Entonces ahí la empatía entra al hacerte saber que lo que te estoy pidiendo tiene una intención y que también puedo sentirme como tú te percibes al momento en el que estás haciendo algo. No sé si esto está relacionado en la parte de la empatía, o no sé si alguna vez te ha tocado a ti escuchar comentarios como de cuando él era profesor no era de esa manera y ahora que ya es director se le subió.
Con seguridad a ti también te ha pasado e incluso lo has pensado, porque las redes sociales no dejan mentir. Sí. Claro, es algo que pasa con mucha frecuencia, pero algo que debemos de tener muy en claro es que las funciones son distintas. Sí. Hay distintas responsabilidades. Cuando uno es profesor, tu tarea principal es orientar, acompañar a los niños, brindar oportunidades de aprendizaje en tu aula, Ujú. colaborar con la familia. Pero cuando pasas a la esfera de la dirección escolar, Ok. ya no nada más trabajas con los niños, trabajas con los profes, trabajas con los proveedores, trabajas con la autoridad, trabajas con la comunidad. Eso te sitúa en un plano de responsabilidades distintas. Ok. Por eso probablemente la visión también cambia, porque ya no es la misma responsabilidad que tienes como profe al reportar a tu autoridad. Ahora tú eres la autoridad y sobre ti recaen las responsabilidades que derivan de los distintos procesos que se dan en la escuela. Y esos comentarios serán porque ahora que tú eres director me estás pidiendo ciertas cosas que antes no me pedías cuando eres mi compañero porque no te correspondía. Claro, ¿Estará por ahí? porque la figura es distinta. Ahora como director puedo entender, por ejemplo, que si tú quieres sacar a tu grupo 10 minutos antes de la jornada escolar, como director sé que hay riesgos porque si le ocurre un accidente a ese niño, la responsabilidad cae todo sobre ti. Si decides no cumplir con tus funciones, la responsabilidad cae sobre ti, pero también sobre mí por Ok. permitirte hacer. Algo que comúnmente le digo a mis compañeros es, protejamos nuestras espaldas. Ok. Entonces, como director y como el encargado de la escuela, debo de buscar los mecanismos para que tanto tú como yo estemos protegidos y protejamos a esos niños y niñas que están en nuestra escuela bajo nuestra responsabilidad. Ok. Y hablando, por ejemplo, en esto de la empatía, ¿tú te consideras empático como director en tu escuela? Sí y no. Sí, porque hay situaciones en las que puedo ceder en función de las situaciones. Supongamos que, por ejemplo, un compañero o compañera está enfermo o un familiar está enfermo, sería muy injusto decir, tienes que cumplir tu horario porque la norma y la regla dice esto. Ese es el deber ser. Pero por otro lado, en el sentido de la empatía, me pongo en tu lugar porque también es algo que me puede suceder a mí. Entonces, a nivel de compañerismo, soy un compañero más, que tiene una responsabilidad distinta, pero a fin de cuentas soy tu compañero. Y el no podría derivarse, por ejemplo, de una situación repetitiva. El profe Diego llega todos los días tarde. El director no es empático porque le llamó la atención. Vale. Entonces, hay condiciones muy específicas en las que cuando conoces a tu personal, a tus compañeros y compañeras, sabes qué decisiones tomar en el apego a la norma, a las necesidades, a que el clima de trabajo no se deteriore. Ujú. Entonces son muchos aspectos que necesitamos considerar al momento de tomar una decisión, ser empáticos o no ser empáticos. Oye, entonces va a ser muy importante que el director conozca a su personal. Como lo Claro, acabas de decir. y no nada más al personal, también a los niños. Es importante que el director de la escuela sepa quiénes son las familias, Ujú. quiénes son sus niños y sus niñas, qué equipo de trabajo tiene, porque en apego a eso es como podrá orientar, sugerir, acompañar. No podemos acompañar a alguien a quien no conocemos. Entonces es sumamente importante que tenga esta cercanía para conocer las características de su Vale. comunidad, del territorio en el que trabaja, y esto le permita tener una práctica situada en las necesidades y el contexto. ¿Qué hace un director para conocer todos esos elementos? ¿Sobre la marcha? ¿Sobre la práctica? Al inicio del ciclo escolar, le pido a las familias que me informen acerca de aspectos generales de su contexto social, Vale. como por ejemplo la formación académica, sus edades, las formas de contactarles ante una emergencia. Y dirás, ¿por qué tan chismoso? No es chismoso. Lo que pasa es Sí que es. no es. Necesitamos conocer con quién trabajamos. Eso nos permite adaptar el trabajo, Sí. adaptar las prácticas, adaptar la forma en la que la escuela se acerca a las familias. Supongamos en el plano de la docencia, el profe Diego, si no conoce a su niño y a su niña, le va a pedir un material, pero no tiene dinero. O no puede citar, por ejemplo, a la mamá a una reunión porque sus horarios de trabajo no se lo permiten. Claro. Entonces, desde la dirección escolar, conocer esos aspectos me ayuda a tomar decisiones. Ahora,
en el tenor del personal. Conocer a mi personal me ayuda incluso a anticipar, que es una habilidad directiva, estar un paso adelante. Una muy buena supervisora me lo decía, le envío saludos. Ella decía, tienes que estar siempre un paso adelante de tu colectivo, porque eso te va a ayudar a anticipar, a proyectar y a saber qué posibilidades tienes para convencerlos del trabajo, para ayudarles a dar el siguiente paso o para decir, ¿saben qué? Ese camino no nos va a llevar a un buen lugar. Por eso la experiencia del director y la directora implica también el conocer muchísimo a su comunidad. Sí, claro. Te pregunté esto de cómo vas conociendo el contexto y a las personas, a la comunidad en general, porque como profesor, pues ya ves que haces tu diagnóstico al inicio del ciclo escolar, pero a mí ocasionalmente se me ocurrió, dije yo, ¿qué pasaría si un director al inicio del ciclo escolar hace un diagnóstico con la comunidad y que eso sirva como insumo, por ejemplo, para cuando empiezas a planear todo el año junto con los profesores? Pero nunca me había tocado escuchar que alguien lo llevara ahora sí que a la realidad. Por eso pregunté que si era sobre la marcha o nada más así. ¿Cómo le haces tú para tener esas respuestas actualmente? Fíjate que lo que hacemos es que instauramos un proceso de pre-solicitud de inscripción en la escuela. Entonces, al inicio del ciclo escolar, todos y todas deben de llenar un formulario en línea que creamos como parte del proceso de inscripción regular, de tal suerte que cuando llega un padre de familia a la escuela, yo ya sé quién viene. Ok. Formaliza el proceso de inscripción con la entrega de documentación que tenga que entregarse para las carpetas de los niños y de las niñas, pero esto es una doble intención. En primer lugar, me sirve para conocer las generalidades y en segundo lugar, me ayuda para mantener un contacto directo. Claro. Es decir, una vez que conocemos, por ejemplo, los datos de contacto de los padres de familia, después armo grupos con representantes de los salones. Padres y madres de familia son representantes de cada grupo y esa información se les pasa a ellos para conformar sus grupos de trabajo. Wow, qué interesante. De tal suerte que cuando necesito, por ejemplo, establecer por emergencia contacto con alguna familia, el primer modo de llegar es formulario, busco el nombre del niño o de la niña y rápido ya tengo quién es su papá, quién es su mamá, 3 contactos de emergencia, las identificaciones, dirección, entonces toda la información está ahí. Eso nos ha ayudado a ahorrar mucho tiempo, a optimizar los recursos. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento, completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. ¿Qué otras habilidades tenemos? ¿Qué otras habilidades tenemos? La reflexión continua de los procesos. Ok. Te voy a compartir como ejemplo lo que hicimos el ciclo escolar anterior. Mis profes, mis compañeros y yo hicimos una investigación acción participativa. Entonces, desde la fase intensiva del colegiado, o sea, en el Consejo Técnico Escolar, lo que hicimos fue identificar una problemática. Vale. Paulatinamente fuimos dando seguimiento al diseño de las acciones porque trabajamos por proyectos institucionales. Okay. Ese año nos aventamos, nos arriesgamos en lugar de tener esfuerzos individuales, trabajamos por grandes proyectos que estaban seccionados por periodos, aproximadamente de 1 mes y medio a 2 meses. Estos grandes proyectos me ayudaron a tener un seguimiento más oportuno de los resultados de la escuela. Vale. De tal forma que, por ejemplo, al cierre de cierto proyecto, me senté con los profes, valoramos cómo nos había ido y entonces reflexionábamos acerca de qué acciones nos habían permitido alcanzar lo que nos proponíamos y qué áreas de oportunidad teníamos en apego a lo que había pasado. Entonces, involucrar al personal me ayudó a que ellos diseñaron sus proyectos. Vale. Yo no les dije, quiero esto.
sugerí. Pero Nunca hacen eso los directores. una vez que sugerí que proyectos podíamos trabajar, claro, con base en la evidencia del ciclo anterior y los resultados del aprendizaje, los profesores y profesoras tomaron decisiones y armaron estas aproximaciones didácticas. Okay. Entonces fuimos dándole seguimiento y fue bien importante hacerles saber que esto era parte del proceso de mejora continua de la escuela. Ok. Oye, ¿y qué diferencia hubo entre otros ciclos escolares donde a lo mejor llevaron a cabo otras estrategias y ahora que implementaron esas acciones? Fue un reto, porque mis compañeros y compañeras decían, ay, es mucho trabajo, pero su mayor preocupación era cómo atender a la observancia de contenidos, que dicho de otro modo es la obligatoriedad de trabajar con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje del plan de estudios. Los convencí de la siguiente manera. Les dije, ¿saben qué? Matemos 2 pájaros de un tiro. De tal forma que al incluir el trabajo en un proyecto, podían tomar procesos de desarrollo de aprendizaje de los distintos campos formativos y eso ayudó a que no nos agotáramos haciendo planeaciones y planeaciones y planeaciones de distintas áreas. Desde una misma aproximación atendimos varios procesos de aprendizaje. Eso es por un lado. Y por otro lado, creo que le dimos mayor proyección a nuestros niños y niñas. A través de las demostraciones pedagógicas tuvieron la oportunidad de exponer a sus padres, a sus madres o a sus familias qué es lo que habían construido. Entonces ya no era el profe Diego diciéndole al papá, tu niño aprendió esto. No, era el niño demostrando a sus papás, a sus mamás o a su familia lo que habían aprendido. Un tercer aspecto diferente de este ciclo escolar es que nos vinculamos. Acudimos a instituciones que nos ayudaran a reforzar aspectos particulares del saber que nosotros, por no ser expertos, no podíamos, digamos que, atender tan profundamente. Entonces, esta vinculación nos ayudó a que fuera más interesante el proceso de enseñanza, pero también de aprendizaje, para tener nuevas perspectivas acerca de cómo entender lo que estábamos aprendiendo. Muy bien. Y fíjate que con relación a las habilidades directivas, pensando en el desarrollo de los proyectos, un último aspecto que me gustaría retomar en las habilidades directivas es un clima positivo. Más allá de un discurso político, no tiene nada que ver con política, el bienestar en la escuela es sumamente importante. De verdad, el que nos preocupemos por los niños y las niñas hace una diferencia radical. Cuando hablo de un clima positivo, me refiero a que nos preocupemos por los niños y las niñas, demos seguimiento oportuno a lo que les está pasando y les hagamos saber que nos importan. Un lema que desde que he sido director en esta escuela ha permeado en mi filosofía profesional es: necesito que mi escuela sea un espacio en el que aquellas situaciones que viven en sus casas no ocurran al interior de mi escuela. Van a pasar 4, 6, 8 horas en un plantel escolar y no podemos estar repitiendo lo que ocurre en casa. Los gritos, los regaños, el maltrato, eso no puede existir en una escuela. Debe de ser un espacio en el que quieran aprender y al que deseen ir. Entonces me preocupo cuando los niños no quieren ir a la escuela porque algo está sucediendo. Claro. O sea que cuando dices instaurar este clima en la escuela, no nada más estás hablando... A mí lo primero que se me vino fue las relaciones entre las personas que trabajamos en una escuela. Pero tú estás haciendo alusión a más cosas aparte de esa relación que existe entre las personas. O sea, ¿hablas de más cosas? Claro, es una perspectiva más amplia que tiene que ver con la justicia social. Cuando hablo del clima positivo entre el profesorado, es cierto, si no estamos a gusto trabajando, si no nos llevamos bien, difícilmente vamos a conseguir que nuestra aula sea un espacio para aprender. ¿Por qué? Porque ya llegó la profe, que le volteo la cara y que no me cae bien, llego de malas al salón y es mentira de que puedes dejar fuera del aula todo lo que sientes. Somos personas que sentimos y pensamos. Y en definitiva, en el salón eso se refleja. Ahora, si el profe, la profe trabaja a gusto, llega a trabajar a gusto con sus niños, los niños trabajan a gusto, van a su casa y reflejan que trabajaron a gusto, los papás y las mamás están contentas y ciclo cerrado. Todos estamos a gusto. Caso contrario, si todos estamos inconformes,
va a haber roces, conflictos que continuamente van a estar dificultando los procesos de aprendizaje, lo que se convierte en una barrera para el aprendizaje y la participación. Es ese clima del que estás hablando, por ejemplo, en cuestión de las relaciones de los profesores, ¿se pudiera establecer con cualquier profesor? El ideal sería que sí, pero no es tan sencillo conseguirlo. Supongamos que, por ejemplo, tú y yo trabajamos juntos, pero tenemos diferencias muy notables. Entonces, tendremos que platicar para establecer qué es lo que no nos gusta y encontrar puntos de encuentro que nos hermanen para trabajar. De tal suerte que es labor del director, pero también del profe, el ceder, negociar y resolver los conflictos en el ámbito profesional. Probablemente no seamos amigos, pero tenemos que ser buenos compañeros de trabajo, porque en el compañerismo podemos encontrar procesos de asertividad, procesos de acompañamiento, procesos de camaradería que nos ayudan a estar a gusto. Busquemos el bienestar, busquemos estar bien. Y si no, pues nos cambiamos de escuela. Oye, ¿tú crees que sería bueno valorar el nivel de desarrollo que tienes en estas habilidades para poder tomar un puesto directivo o no? Fíjate que yo defiendo y creo que es una deficiencia de nuestros sistemas educativos. Okay. Muy pocos sistemas educativos le dan peso a la formación profesional. Okay. Creo firmemente que para acceder a un puesto directivo, por lo menos, tendríamos que tener alguna especie de preparación profesional que nos enseñe ciertas bases que nos ayuden a enfrentar el reto de la dirección escolar. Prepararte para tomar ese puesto. Por supuesto. Por ejemplo, sobre la marcha de estos 8 años he aprendido a que tengo que comunicar asertivamente a mis profes. Sobre la marcha de estos 8 años he aprendido que tienes que ceder, que tienes que negociar, que hay aspectos en los que tienes que tener mucho cuidado, como por ejemplo la planificación. Pienso que si antes de haber accedido a la dirección escolar me hubiera preparado profesionalmente en esas áreas, quizás sería otra historia la que Brian estuviera contando en este momento, con mayor satisfacción, y no estoy diciendo que no esté a gusto en mi puesto, pero probablemente me habría ahorrado ciertas experiencias que, dicho de otro modo, me ayudan a ser quien soy ahora, ¿no? ¿Esa preparación crees que te la deba proporcionar el sistema educativo? Probablemente sí, como uno de los criterios para acceder a ese tipo de puestos. Sin embargo, sabemos que las condiciones actuales no ponen atención en ese aspecto específico, pero sí creo firmemente que tendría que haber alguna especie de preparación profesional para ayudar a los nuevos y nuevas directores y directoras a acceder a esos puestos. Porque definitivamente, bueno, de manera actual, el factor, ahora sí, más importante para todo esto pudiera ser la antigüedad, ¿no? ¿O qué es el factor más importante para tomar un puesto directivo? Además de la antigüedad, en las disposiciones actuales o las bases normativas con las que concursamos las plazas, tenemos la antigüedad, la experiencia en zonas de marginación, la preparación profesional, pero no necesariamente la preparación en áreas específicas de la administración escolar. Entonces, aunado a otros criterios, son los que te llevan a acceder en un proceso de oposición al concurso y ganar una plaza directiva. ¿Eso es en todo México, nada más aquí en Baja California? Es en todo México. La unidad que valora los procesos para la admisión y la promoción profesional para acceder, por ejemplo, verticalmente a estos puestos está instaurada en todo el país, aunque vienen modificaciones. Esperemos a ver qué ocurre. Ya estamos hablando de todas estas habilidades que ya vimos que son bastantes y entre más platicamos más sale, ¿no? Estas habilidades, ¿las aprendes a través, ahora sí que de manera teórica, con la experiencia, con las dos? ¿Cómo las aprendes y las desarrollas? Es una pregunta bien interesante. Si este cuestionamiento me lo hubieras hecho en los años 60, probablemente te hubiera contestado, el líder nace. Pero conforme ha ido avanzando la investigación en esta área, ahora reconocemos que si bien los líderes pueden nacer con ciertas cualidades, hay otras que se aprenden. Por eso, puedo decirte que, por ejemplo, desde el liderazgo transformacional, entiendo que un líder nace con ciertas habilidades innatas, es lo que dice la literatura, pero con otras que a través del contexto puede aprender. Por lo que, si unimos las dos, hablaríamos de un líder que nace, pero que se forma. Este conjunto de experiencias,
más habilidades con las que naciste te ayudan a ser un buen líder. ¿Cualquier persona puede ser director? Ay, se puso interesante este momento. La respuesta es sí, cualquiera puede ser director, porque en Pues sí. condiciones de igualdad, para el acceso a ese tipo de plazas, cualquiera lo puede ser, pero no cualquiera puede ser líder. Ok. Entonces, depende mucho de las habilidades que tengas, que has desarrollado para dirigir, para orientar, para acompañar, porque toda persona puede ser un director. Cualquiera pero puede acceder al puesto, dices tú. Así es, pero va a ser un dolor de cabeza un director que no sea líder. Claro. Y bueno, no voy a hablar, pero ya que me estás preguntando, las redes sociales lo confirman. Por ejemplo, escuelas en las que es un caos. Sí. Los profesores en contra de la dirección escolar que hace caso omiso a las solicitudes de las familias. Entonces puedes darte cuenta que es un director o directora, pero que no es líder. Ok. Está ahí porque le tocó estar, como haya llegado, pero ahí está. Sin embargo, su ejercicio profesional no se vincula con las características de un liderazgo efectivo. Oye, y si existe este director a lo mejor, como tú dices, ¿no? Que no está siendo líder. Y si esa persona decide no cambiar la estrategia, decide no aprender cosas nuevas, decide no implementar nuevas acciones para obtener resultados diferentes, no pasa nada. Esa persona simplemente no aprende, listo, y todo va a seguir igual en la escuela. La escuela va a seguir siendo una escuela sin cabeza. Okay. Entonces, ahí el problema va a ser que los profes se van a ir, la matrícula va a bajar, la escuela se va a cerrar, como Ouch. ya ha pasado en muchas escuelas. ¿En serio? ¿Sí pasa? Así es, sí. Red flag. Cuando una escuela empieza a tener baja matrícula, puede ser probablemente porque claro, la colonia está envejeciendo. Uh-huh. Pero en colonias jóvenes, en la que el turno, por ejemplo, matutino está saturado y el turno vespertino tiene 5 niños, 7 niños, te hace pensar en qué factores pudieran estar influyendo en este sentido. Podría ser que desde la dirección escolar algo esté pasando y es evidente. Directores, perdónenme lo que voy a decir. Directores que administran mal los recursos o que buscan sus propios beneficios o que no les importan los procesos de aprendizaje de los niños porque están ahí por estar. En realidad, probablemente no hay vocación y se sabe por el quemadero en redes sociales de ese tipo de personas que solo son directores y directoras, no son líderes. Oye, y estás hablando de esta parte tan importante, ¿no? De ser líder en la escuela. Ahora, lo podemos preguntar desde esta perspectiva. ¿Qué pasaría entonces si ese director no tiene las habilidades, ahora sí que hablando de liderazgo? Indiscutiblemente, cuando un director no es un líder, puedo decir que con seguridad va a haber un líder en la escuela. Y puede ser un profesor o una profesora. Con frecuencia, en ese tipo de escuelas siempre va a haber un profe o una profe que naturalmente asuma la voz del equipo, Sí, claro. o que naturalmente invite a los demás a colaborar, a armar un proyecto, o que pone ideas sobre la mesa. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues esa es la figura de liderazgo. Oye, pero, o sea, qué padre que tengas un personal participativo, colaborativo, con la iniciativa de hacer, de proponer, de ahora sí que motivar a las demás personas. Pero, bueno, a mí me hace pensar que eso puede crear conflictos, ¿no? Porque si alguien más tiene liderazgo en la escuela, en lugar de la persona que debería ser el líder, pues eso me suena como en una ecuación igual a problemas, ¿no? Problemas para el director o la directora. Pero también está la contraparte, directores y directoras que prefieren navegar bajo la tranquilidad y la paz, sin responsabilidades, delegando todas las responsabilidades a quien ellos se dan cuenta que es el líder de la escuela. Entonces, si baja la guardia y deja que el otro o la otra suba como líder natural o innato de la escuela, entonces no va a tener problemas. Al contrario, va a cobrar de a gratis. Pero bueno, eso no pasa en ninguna escuela de nuestro país. Bueno, pues, mira, yo creo que definitivamente hablar de esto de liderazgo es un tema completamente aparte, ¿no? Y muy extenso.
Entonces, si a ti te está gustando la información que estamos manejando, hasta el momento hemos hablado de todas estas habilidades que un director debe tener y de pequeñas acciones que tienen que ver con el funcionamiento ahora sí adecuado de la escuela, ¿no? Pero si a ti te está interesando esta información, no te pierdas el próximo episodio que vamos a tener con tu director de confianza, dices tú, donde vamos a hablar de manera específica sobre esta habilidad tan importante que nos estás mencionando, que es el liderazgo en la escuela, ¿vale? ¿Te gusta? ¿Te late la idea? Por supuesto, nos vemos en la segunda parte. Con todo el corazón, juntos aprendemos, construimos Hola familia IDEA, yo soy la profe Claudia y me da mucho gusto saludarlos en este nuevo capítulo. Profe Brian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En esta sección, algunos miembros de la familia IDEA nos mandaron unas preguntas. ¿Te parece si las leo y nos ayudas a responderlas? Por supuesto, me encantaría. Claro que sí. Pregunta número 1. Hola equipo IDEA, soy maestra de primaria. Les platico que en mi escuela mi director beneficia a algunos compañeros en cualquier decisión que se tome en la escuela y eso ha provocado incluso que haya conflictos entre compañeros. ¿Qué recomendaciones nos puedes brindar para motivar a nuestro director a tratar a todo su personal de forma igualitaria y beneficiar con esto el ámbito laboral? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas y huye de esa escuela. No, no es cierto. Creo que este caso podría resolverse agotando un primer momento el diálogo. Si le enseñamos a los niños a dialogar entre adultos, evidentemente tendríamos que aprender a hacerlo. Podría hablar de 3 estrategias particulares. La primera es externar. Probablemente si en la escuela está sucediendo esto, podrían acercarse al director o directora para externarles qué es lo que está sucediendo. Luego establecemos cómo nos hace sentir. No podemos decir o no podemos inhabilitar un proceso de sentimiento porque es lo que la gente percibe. Entonces, dejar bien en claro cómo nos sentimos valida esa situación. Y en tercer lugar, pedir amablemente cuáles son los mecanismos que ayudarían a resolver ese problema. Básicamente es decir, profe, esto me incomoda, profe, esto me hace sentir, profe, necesitamos que pase esto. Entonces, creo que eso podría ayudar a resolver esa situación. Al menos es lo que les recomendaría a mis compañeros de la escuela. Ahorita nos comentaste que una opción sería como de chiste cambiar de escuela, pero yo creo que, bueno, ¿consideras que es una alternativa? Yo creo que sí, ¿no? Porque si el maestro no está cómodo, si el maestro está viendo que no se arreglan ciertas situaciones, yo creo que por su paz, vamos a decirlo, por su tranquilidad y por su bienestar, pues estaría perfecto, ¿no? Chiste, no chiste. O sea, si ya el mecanismo primero se agotó y no hubo cambio, probablemente la mejor alternativa es buscar un espacio en el que busque mi tranquilidad, mi paz mental y mi bienestar profesional. Porque si ya no se pudo de la buena manera, probablemente va a haber siempre tensiones y no va a cambiar quizás la dinámica de la escuela. ¿Qué te parece si nos vamos con la pregunta número 2? Adelante con la segunda. Buenas tardes. Tengo 5 años de directora en el mismo centro de trabajo. Sin embargo, me cuesta mucho trabajo lograr que mis profesores se involucren en las acciones que llevamos a cabo en la escuela. Y ya se me acabaron las ideas. Hasta incluso les he dado regalos. ¿Qué me recomiendan hacer para que se involucren y participen más? Es una muy buena pregunta y creo que como directores nos enfrentamos a esta situación constantemente. Porque por un lado quieres que la escuela funcione como tienes la idea, pero por otro es cómo garantizo que los profes y las profes se sientan motivados para hacerlo. Fíjense que les voy a contar un chismecito. Tengo una muy buena compañera a la que admiro mucho por cómo dirige su escuela. Una vez platicando al respecto de cómo le hacía que me diera tips justamente, ella me comentaba que era muy importante reconocer continuamente lo que sus profesores y profesoras o equipo de trabajo realizaba. Entonces, ella me decía, hay ocasiones en las que el dar detalles se vuelve insostenible. O sea, yo no puedo estar sacando de mi bolsa cada rato dinero para estarles
reconociendo. Lo que ella comentaba y el tip que le doy a esta compañera es busca maneras en las que el reconocimiento sea a través de acciones. ¿Por qué acciones? La profe decía, yo les hago tortillas de harina. Acá en el norte, las tortillas de harina es la mejor comida que nos pueden dar porque es la que nuestras mamás nos hacían o nuestra abuelita. Entonces, para ella, el hacer tortillas de harina implicaba que iba a reconocer a sus profes y era el mejor detalle que podía tener hacia ellos. Entonces, buscar qué es lo que le gusta a tu personal te puede ayudar a que reconozcas esos detalles que puedes tener. Pero recuerda, no siempre el regalo económico te va a ayudar a tener a tu equipo motivado. Busca acciones que te ayuden a comprometer, a reconocer y que se sientan valorados por ti. Pregunta número 3. Hola colegas, he hecho el examen para promover a dirección, pero siento que debo estar haciendo algo para prepararme para cuando llegue el tiempo de cambiar a ese puesto. ¿Cómo recomiendan prepararme mientras llega mi asignación? Uy, si esa pregunta me la hubiera hecho hace 8 años antes de ser director, creo que, como dije antes, me habría ahorrado un montón de problemas. Pienso que gran parte del trabajo desde la dirección escolar tiene que ver con la forma en la que interactúas con otras personas. Y no me dejarán mentir, las personas somos complicadas. Entonces, probablemente una recomendación que le haría sería, profe, busca algún curso, algún taller que te ayude a prepararte en la gestión de personas, particularmente en los conflictos y en lo que refiere a la administración o a las competencias emocionales, porque de esa manera podrás tener más herramientas que te ayuden a tratar con los otros y con las otras, saber si viene alguien enojado, cómo le respondo, o si me están diciendo cosas que no me agradan porque le pega a mi ego emocional o a mi ego profesional, ser políticamente correcto para decir, no estoy de acuerdo con lo que me dices, busquemos una solución, aunque por dentro esté pensando otras cosas. Así. Pero en la asertividad en la comunicación entraría esta cuestión de la gestión emocional. Creo que esa es la recomendación que le puedo dar. Muchas gracias, Brian. Nuevamente reiteramos el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Muy interesante todo el episodio. Y a ti que estás en casita, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Saludos! Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más sobre este tema, en la descripción del video te vamos a dejar algunas recomendaciones que nos hace nuestro experto invitado. Y si te ha gustado el capítulo del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también nos puedes buscar en Spotify como Idea el Podcast. Al suscribirte serás de los primeros en enterarse cuando subamos contenido nuevo. También puedes contactarnos por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos cualquier opinión sobre algún tema o alguna duda que te surja. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Y ahora sí que con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Definitivamente toda la información que recibimos fue muy importante. Y muy enriquecedora. Definitivamente. Muchísimas gracias a ti que estás en casita, que nos permitiste llegar con este tema un viernes más. Pero recuerda, no te pierdas el próximo viernes otro tema súper interesante. ¿En dónde? Aquí en Idea el Podcast. Bye. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.